Muchas gracias, mi querida Katia, como todos los viernes para cerrar la semana, el comentario de mi querido Gustavo Almaraz. Y vaya tema, mi querido Gustavo, en el contexto en el que entra el Estado de México y el país en el próximo año, los temas y procesos electorales y la elección de 3 consejeros avalados ya por el Congreso el día de ayer. Muy buenos días. Así es, mi querido Memo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. A ver, platícanos de lo que se dijo, lo que se discutió, lo que se peleó ayer en el Congreso. Finalmente avalaron a 3 consejeros que van a estar en función hasta el 2026, es decir, que ellos tendrán buena parte de la decisión del proceso presidencial el año que viene. Platícanos un poco de cómo se dio este jaloneo allá. ¿Te imaginas tener chamba asegurada hasta el 2026, mi querido Memo, no? Uh-huh. Pero bueno. Oye, yo quiero un trabajo así. Sí, ¿verdad? Hasta el 2026. Mira, de la mayor relevancia lo que sucedió el día de ayer, tú sabes, México lleva construyendo, Memo, más de 60 años sus instituciones electorales. Desde el 1948 que se empezaron a discutir institutos y comités de procesos electorales, al ser un elemento fundamental, o la elección, una institución fundamental del Estado mexicano y de la estabilidad de los mexicanos. Entonces, la decisión que se tomó el día de ayer es una decisión muy relevante, ¿no? Para que el instituto esté completo, no solo en esta elección, sino, como dijiste, en la elección presidencial y en elecciones intermedias que vengan en un futuro. Esta construcción de nuestros institutos electorales, de nuestros órganos electorales, me parece que ha costado mucho, Memo, y tú lo has visto. En el pasado han pasado casi 3 meses para que se designen a los consejeros electorales en el instituto. No sé si recordarás ese tema, que pasaron 13 meses y estuvieron 3 asientos de los consejeros electorales vacíos, lo cual hizo a las diferentes instituciones entrar en una crisis bastante importante, y se ideó una reforma que yo, platicando con algunos legisladores en el Congreso en los últimos días, estaban absolutamente en contra, pero fíjate que me demostró ser bastante efectiva. Es decir, si los legisladores o los diputados no designaban a los consejeros del INE el día de ayer, de hecho la fecha límite creo que era el día de hoy, una cosa así, la Suprema Corte tenía que decidir quiénes iban a ser esos consejeros. Entonces, ese mecanismo, por invasivo que parezca, ¿no? Por invasivo que parezca, me parece que al final del día hizo que las fuerzas políticas en el Congreso se pusieran de acuerdo y decidieran por 3 consejeros electorales, 2 de ellos mujeres, lo cual me parece maravilloso, con bastante experiencia en el tema electoral, los 3 consejeros electos, ¿no? En una disputa en donde sí, efectivamente, lo hemos dicho aquí en este programa, Memo, tratando de evitar que sean partidizados al 100% estos actores que van a los diferentes institutos, y total, se tomó la decisión en tiempo y forma, lo cual me parece de lo más adecuado y de lo más aplaudible para el Congreso, ¿no? Entonces, justo, ya tenemos... Y justo de ese tema en particular te quería preguntar, mi querido Gustavo, ¿hasta dónde, de nueva cuenta, hay mano de los partidos políticos dentro de un consejo que debe de tomar decisiones parciales y a favor de la democracia, y evidentemente va de la mano hacia el pueblo? ¿Cómo ves este tema de quienes impulsan, partidos que impulsan a sus candidatos, finalmente los logran meter, esta negociación? Morena por ahí dijo que esto había sido un proceso opaco y contaminado. ¿Cómo ves la parcialidad de los consejeros ante las disyuntivas electorales que se vienen en el país? Mira, Memo, es una pregunta muy importante y es un tema muy complejo, y ya lo hemos hablado aquí, sobre el rol que tiene el Congreso para elegir no solo a los consejeros del INE, sino estamos viendo al fiscal anticorrupción, al gobernador del Banco de México, a ministros de la Suprema Corte. Entonces, cuando tú le dejas a un órgano 100% político, o a un poder del Estado, que es el Congreso, es 100% político, es muy difícil que la decisión sea inmaculada o la decisión sea verdaderamente pulcra, vamos a decir, y que no, y que las personas que pasen por esos procesos pues no hayan tenido en algún momento una posición política, ¿sí me explico? Entonces, pero yo creo que los procesos mejorando.
Ajá. Recordemos que estos personajes que elige el Congreso, la Cámara de Diputados, no es una lista inventada por ellos, es una lista que les llega a ellos ya Así es. de un proceso previo de selección, entonces que va de alguna manera mejorando ese tema. Por la falta de confianza, Memo, que nos tenemos nosotros en nuestras instituciones, y como dicen, la perra no era arisca, ¿no? Ya por eso hemos generado procesos mucho más complejos para tratar de evitar esa partidización de los diferentes señalamientos o designaciones que se hagan, pero no es 100% blindado, entonces esa es la complejidad. Sin embargo, yo creo que con estos elementos de que sean listas preaprobadas, que ya lleguen al Congreso y que digan, señores, tienen que escoger sobre estos, pero aparte, si no te apuras, la Suprema Corte va a decidir por ti. Entonces, son de esos mecanismos que se han ido generando en el Estado mexicano, Memo, que a mí me parecen, al final del día, hasta en tanto no maduremos ciertos procesos, me parece bien, ¿no? Totalmente. Y al final el tema es que estas personas, estos consejeros, 2 mujeres, Daniela Paola Rabel y Beatriz Claudia Zavala y Jaime Rivera, tendrán en sus manos decisiones importantísimas, tan importantes como la elección del próximo presidente de este país. Así es, Memo, sin olvidar una cosa, las elecciones que se organizan en el país, y sobre todo la elección presidencial, tú lo sabes, cuando vas y votas, te está recibiendo un ciudadano, y las elecciones son organizadas por los ciudadanos, y ese es el valor máximo que yo siempre le he visto al nuestro Instituto Nacional Electoral, antes el Instituto Federal Electoral. Totalmente, el poder del pueblo para el pueblo, no hay más. Muchas gracias, mi querido Gustavo, te mando un abrazo y que pases excelente fin de semana. A ti, mi querido Memo, un abrazo. Muchas gracias. Qué asunto muy interesante, cómo se dan las negociaciones, las decisiones de quienes representan la voz y la decisión del pueblo. 7:35 de la mañana.